patrón, quise esperar a que entraran todos para empezar, porque si no después tengo que estar cortando para estar admitiéndolos. El otro patrón era según el nivel económico, ¿sí? El nivel económico que tuviese la persona. También los niveles tecnológicos, las actividades que desarrollaba, porque obviamente no era lo mismo un indígena que estaba sometido a una encomienda que una persona que, de cierto modo, no era un noble, pero tenía determinadas funciones dentro del cabildo, ¿sí? Bueno, con el primero que vamos a ver, que eran los blancos, en este caso ya tenemos que ver que se refiere a la parte étnica, que es el lugar de nacimiento. Ellos le llamaban los blancos a los nacidos en España, ¿sí? Los que llegaron aquí a nuestro territorio en los barcos y que luego se constituyeron, digamos, con los diferentes títulos de nobleza, ya sea virrey, gobernador, alcalde, todos ellos se los consideraban los blancos, ¿sí? Obviamente que luego aparecen los criollos, que los criollos se podían ver de dos modos. Uno eran los hijos de los blancos que nacían aquí, ¿sí? Supónganse un matrimonio de blancos que venía de la península, tenían un hijo y ese hijo nacía en nuestro territorio, se lo consideraba criollo, ¿sí? O también cuando ya fueron pasando varias cruzas, por así decirlo, que era del mestizaje, llegó un momento en que ellos lo denominaban por la pureza en la sangre, el nivel de pureza, por la cantidad de blancos y menos de indios, también se los empezó a denominar criollos, ¿sí? Pero esa fue la principal característica con respecto al lugar de nacimiento. Después tenemos, dentro de los blancos, a su vez, o de los criollos, se subdividen en tres partes. Una de ellos eran los beneméritos. Los beneméritos eran los descubridores, digamos, ¿sí? Todos aquellos que venían en el barco y que llegaron a nuestro territorio. Esos descubridores, que ahí muy bien dice en el libro pacificadores, que los puse, pero es hasta irónica la palabra, que venían en el barco y que se instalaron en nuestro territorio y sus descendientes eran considerados los beneméritos. Después estaban los sacerdotes, porque ustedes bien saben que también venían por digamos, real patronato de la iglesia, que tenían esa función de evangelizar, de cristianizar y de alfabetizar, es que venían también y se instalaron, digamos, aquí. Yo les expliqué a ustedes la clase pasada que la forma de instaurar en un lugar era la plaza central, la catedral y el cabildo, ¿sí? Entonces, los beneméritos estaban dentro de lo que vendría a ser el cabildo, al igual que los funcionarios, mientras que los sacerdotes estaban en las catedrales, ¿sí? O en las iglesias, porque también habían curas párrocos, el clero secular, el clero regular. Entonces, ellos también eran considerados blancos, pues venían de la península, no eran nacidos acá. Los indígenas aquí no eran sacerdotes, no eran católicos. Y después estaban los gobernantes que, si bien no tenían título de nobleza, cumplían determinadas funciones. Algunos las cumplían dentro de lo que era el cabildo y otros, por ejemplo, la parte de la milicia. Los que estaban dentro de la milicia eran considerados también funcionarios, ¿sí? Y estaban dentro de lo que se consideraban los blancos. Después tenemos lo que es el mestizaje. El mestizaje era esa cruza racial que se dio entre los blancos y los indios, ¿sí? En este caso, como bien sabían ustedes, cuando se celebraron, digamos, el tema de las capitulaciones, una de las prohibiciones que se tenían eran que no podían mantener relaciones ni establecer vínculos matrimoniales los blancos con los indígenas, o sea, con los lugareños. Pero bueno, después de tras abusos y violaciones, por favor silencien los micrófonos porque si no, no se escucha. Y Mar intentó aplicar. No puedo estar a cada rato silenciándole los micrófonos, por favor. En ese momento, lo que hicieron fue legalizar de cierto modo, con alguna legislación indiana, lo que vendría a ser esa cruza, ¿no?
para justificar y para ese delito convertirlo en algo legal. Entonces es ahí donde comienzan luego a aparecer, obviamente también, matrimonios celebrados o uniones celebradas entre los blancos y las indias. Entonces es ahí donde aparece lo que es el mestizaje. El mestizaje es esa hermosa cruza, como dicen muchos, que somos los más lindos del mundo, donde se cruzan los blancos con los indígenas. Por eso que se ve, digamos, estas características físicas que no se ven en otros lugares. En Europa, por ejemplo, no se ve, como ser, por ejemplo, no sé, una persona morocha de ojos verdes, ¿sí? O morocha de ojos celestes, o testrigueña de ojos verdes. Eso es producto del mestizaje. Después estaban lo que eran los indios, ¿sí? Voy a poner primero los indios para explicarlo y después vamos a ir a los esclavos. En este caso, digamos, los indígenas eran los habitantes que estaban en nuestro territorio. Éramos, digamos, todos los que habitábamos en este territorio con la llegada de los españoles, eran los nativos de la zona. En este sentido, lo que se hizo fue establecer un sistema de encomiendas, que esto lo van a entender, perdón, pero sigo reengripada. Esto lo van a entender bien cuando veamos una parte de los títulos. También se va a terminar de entender el tema de las encomiendas. Cuando llegaron los españoles, estaban obviamente los indígenas. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver y vamos a crear, porque obviamente la condición política y jurídica no era la misma, por más que hayan doctrinas que digan que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de los indígenas, ellos crearon lo que es el sistema de encomienda. Cuando ellos llegaron, ¿sí? Les leían a lo que vendría a ser los lugareños, a los nativos, el tema del pacto de vasallaje, ¿sí? Es decir, ese requerimiento de Palacio Rubio que vamos a ver en un rato, donde se le leía a los fines de que el indígena se someta a la voluntad del rey y que acepte, digamos, estar sometido al rey, ¿sí? Que es el mismo pacto de vasallaje que se rinde siempre cuando asume un nuevo rey a una corona. El pacto de vasallaje es entre el pueblo y el rey, ¿sí? No entre el pueblo y la corona. ¿Por qué? Porque cuando el rey abdica o ya no está o lo que fuere, automáticamente el poder se retrotrae al pueblo, ¿sí? Por ese contrato social, y luego, cuando asume un nuevo rey, se le debe nuevamente rendir ese pacto de vasallaje. Porque como vimos la vez anterior, el poder del rey venía de Dios, pero el que le daba la legitimidad era el pueblo a través del pacto de vasallaje. En este caso, lo que hicieron fue leer ese pacto de vasallaje o ese requerimiento. Cuando los indígenas, imagínense ustedes, venían personas con un idioma que no conocían, que no entendían, que no sabían ni qué estaban hablando, y alguien empezaba a leer algo y que ellos tenían que expresar su voluntad de si querían o si no querían, era prácticamente imposible. Entonces, es ahí donde ellos decían que los que sí se sometían al pacto de vasallaje, lo que sí aceptaban someterse a la voluntad del rey, iban a ser parte de una mita. Y quienes no se sometieran al pacto de vasallaje, iban a ser parte de lo que es el yanaconazgo, que ellos lo llamaban, digamos, como una guerra justa. Y eso lo vamos a ver enseguida, que lo van a entender mejor. Lo que las mitas eran como barrios, ¿sí? Ahí estaban lo que se consideraban los mitallos. Eran como barrios alejados de la zona donde se encontraba la plaza, el cabildo, la catedral, y donde estaban todos los criollos y blancos españoles. Totalmente distinto era donde estaba, digamos, la mita. Si bien ellos eran libres, ¿sí? Tenían que someterse a la evangelización, alfabetización, ellos tenían que trabajar, eran los que trabajaban la tierra, los que trabajaban en las minas, eran los que sacaban, digamos, todo el producto, la materia prima y todos esos recursos que luego se iban a la península ibérica. Había un encomendero que era el encargado, digamos, de manejar todo lo que se recaudaba en esa mita. Cada mita tenía un encomendero. Ese encomendero manejaba la caja de encomiendas.
En ese momento lo que decían eran, bueno, de acá, de todo lo que se recaude, un porcentaje de esto va a ir para la mitad y otro porcentaje va a ir para la corona. Obviamente se imaginarán cómo era ese porcentaje, ¿no? Era un 80-20, un 90-10. Entonces, en cambio, el Yanacona había sido, digamos, encomendado por la fuerza, a través de una guerra justa. Al haber sido por la fuerza y no haberse él, digamos, puesto al servicio del rey o haber aceptado ese pacto de vasallaje, automáticamente pasaba a ser un yanacona. El yanacona era un esclavo que vivía en la casa de un blanco. Vivía en la casa de un blanco subsumido a la esclavitud. No tenía ningún tipo de derecho. Y encima tenía que ser evangelizado y alfabetizado por la fuerza, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Con el transcurso de los años, obviamente los indígenas comenzaron a quejarse, comenzaron a ver un montón de levantamientos aborígenes, que también lo vamos a ver en un rato, todos esos levantamientos a los fines de decir, pará, nos están explotando, estamos trabajando como los 7 enanitos, 24 horas en la mina, 24 horas en el campo, todo se va para España. Entonces dijeron, a ver, ustedes nos prometieron que nosotros íbamos a ser vasallos libres de la corona. Y sin embargo, no podemos ir a la plaza, no podemos ir a los lugares donde van ustedes, no tenemos que estar encerrados en nuestro barrio, que más que un barrio parece un campo de concentración. Entonces, como empezaron a quejarse, no le quedó otra opción que empezar a traer mano de obra esclava, ¿sí? Los mayores exportadores de esclavos eran África y, perdón, Portugal y Francia, también Inglaterra. Y todos esos esclavos los traían de África, ¿sí? Los traían de África para nuestro continente. El tema es que las condiciones en las que eran traídos eran sumamente infrahumanas. Igual ustedes recuerden que en esa época los esclavos eran considerados cosas, ¿sí? Eran considerados cosas que formaban parte del patrimonio, que lo vimos en derecho romano, que formaban parte del patrimonio, que no tenían derecho, que se podían entregar en dote al matrimonio, o sea, como si fueran cosas. Y se los traía en condiciones infrahumanas dentro de los barcos, que generalmente de 10 que mandaban llegaban 3 vivos. Era tremenda el transporte y el trato que se les daba. En ese momento empiezan a haber conflictos entre los países para ver quién, entre las coronas, para ver quiénes ingresaban los esclavos. Y es ahí donde comienza este tráfico ilegal, ¿sí? Comienza todo un tráfico ilegal, porque obviamente para ingresar los esclavos había que pagar determinados impuestos, había que pasar por sistema de aduanas, entonces empezaron a haber un montón de tráfico de esclavos. Es ahí donde luego empiezan a crear un sistema de asientos y registros a los fines de poder registrar a todos aquellos que ingresaban y hicieron una reducción impositiva. Asimismo, imagínense ustedes que Portugal, que era el principal, digamos, productor, por así decirlo, porque así le llamaban ellos, de esclavos, en ese momento a Brasil, lo que es hoy Brasil, los traía constantemente. O sea que si ustedes se ponen a ver, por eso es que en Brasil hay una gran cantidad de personas, ¿sí? De habitantes de raza negra, precisamente por la cantidad de esclavos que en su momento traían. Luego fue cambiando el sistema hasta que empezaron a tener un poco más de derechos, ya no se los podía maltratar, no se los podía golpear, no se los podía abusar, cosa que antes sí podían. Y para que entiendan bien esto, les recomiendo que vean la película 12 años de esclavitud, que está muy buena, porque no nos vamos a detener a hablar toda la historia del apartheid, porque podemos estar 300 años y hasta el día de hoy se sigue luchando contra la discriminación. Es tremendo hasta el día de hoy. Veamos aquí. ¿Entendieron lo que es el sistema de encomiendas de Mita y Yanaconazgo? Si tienen una duda, hasta ahí me preguntan, porque vamos a pasar a otro tema ahora. Pueden prender los micrófonos y preguntarme.
porque ya ahí ya vimos las clases sociales en India. Bueno, ustedes ahora tienen el privilegio de que yo les haya podido copiar lo que eran los dibujos de los tratados. Imagínense ayer que se los dibujé en el pizarrón con lo que sé dibujar, no se entendía nada. Bueno, vamos a ver ahora lo que son las conquistas de América y los títulos, ¿sí? Cuando hablamos de títulos, hablamos de qué es lo que tiene alguien para decir que esa cosa es de ellos, ¿sí? Supónganse, ¿cómo sé yo que una casa es mía? ¿Cómo saben ustedes que esa casa es mía? ¿Por qué? Porque tengo una escritura traslativa de dominio, ¿sí? Y cuando yo voy al registro de inmuebles y pido una cédula parcelaria, sale inscrito mi nombre en ese inmueble, ¿sí? O sea que el título que tengo yo es la escritura que me dice que tengo el derecho real de dominio sobre esa cosa, ¿sí? O cuando compro un vehículo y el vehículo está a nombre mío registrado en el registro automotor, es mío, ¿sí? No hablamos de boleto de compra-venta. El boleto de compra-venta no es un título válido, no indica que es tuyo, no significa nada, es la nada misma. El dueño sigue siendo el que tiene la escritura y que está inscrito en inmueble. Por ejemplo, tienen una moto, un auto que lo compraron con un boleto de compra-venta. Bueno, chicos, esa moto y ese auto no es de ustedes. Ese auto y esa moto es de la persona que figura en el registro automotor como propietario. ¿Está? Sí. Entonces, hagan de cuenta que la corona de Castilla y que la corona de Portugal lo que tenían era, como decirle, un boleto de compraventa, no tenían nada, ¿sí? No tenían nada, no eran dueños. Entonces empezó el conflicto para decir, ¿cómo saben ustedes o cómo pueden probar ustedes que el territorio les pertenece, que las Indias le pertenecen? Porque obviamente empezaron los conflictos entre las coronas a medida que empezaron a haber muchos más viajes y muchas más, digamos, colonias. Es ahí donde aparecen la discusión de la conquista de los títulos de América. ¿Qué son los títulos de América? Cuando uno le pregunte qué es un título de dominación de las Indias, tienen que poner esta definición, ¿sí? Que es la que figura acá, tienen en el resumen, por si les llega a tocar en el parcial. Cuando hablamos de títulos, hablamos de qué es el conjunto de instrumentos, prácticas y principios sobre los cuales España sustentó su derecho a integrar todo nuestro territorio americano bajo su dominio, ¿sí? Es decir, ahora vamos a ver cuáles son esos instrumentos jurídicos, las prácticas y los principios sobre los cuales España dice, por esto, ese territorio me pertenece, ¿sí? ¿Qué es lo que había pasado? España empezó a decir la tierra es mía, pero también había llegado Portugal a lo que hoy se conoce como Brasil. Entonces comenzaron los problemas entre la corona de Castilla y la corona de Portugal. Es ahí donde se celebran dos tratados, el Tratado de Alcacobas y el Tratado de Tordesillas, ¿sí? El primer tratado, que ahí le puse Alcazobas o Alcacobas, yo lo leo así porque como no sé portugués, no sé cómo se dice. En este sentido, el primer tratado, que es este, digamos, de Alcazobas, es el que dividía, digamos, a lo que vendría a ser el continente a través de los paralelos, ¿sí? Como verán, es el primero que tienen ustedes en las imágenes. Entonces, bueno, partían de Cabo Verde y dividían hasta donde terminaba el paralelo y dicen, bueno, lo que queda para este lado es para España, lo que queda para el otro lado es para Portugal. Entonces Portugal salta y le dice, pará, porque vos acá me estás dejando, digamos, afuera lo que vendría a ser la parte de Brasil, y España le dice, me estás dejando afuera todo lo que después se conoció, ¿sí?
como el virreinato del Río de la Plata. O sea, si ustedes se ponen a ver, este tratado no delimitaba bien cuáles eran los territorios que le correspondían a uno o al otro, ¿sí? Es por eso que después celebran lo que es el Tratado de Tordesillas. En el Tratado de Tordesillas, como ustedes ven, las líneas se marcan desde los meridianos. Y como verán, la parte que estaba, digamos, en clarito, que le correspondía a Portugal, digamos, del lado de América, de lo que hoy es América, Brasil entraba para Portugal. Y todo el resto, digamos, de lo que era la parte latina, que hoy conocemos como Latinoamérica, pasaba a ser parte de la corona de Castilla. Entonces, el Tratado de Tordesillas fue el que delimitó un poco mejor lo que vendría a ser. Cierren los micrófonos apenas entren. Lo que pasó a hacer es que el Tratado de Tordesillas, digamos que delimitó un poco mejor qué proporción o qué territorio le correspondía a cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, estos tratados, tanto el de Alcazovas como el de Tordesillas, son y se encuentran dentro de lo que es fuentes jurídicas, ¿sí? De los instrumentos jurídicos. Porque yo les hice a ustedes que ahí subió Sergio a la plataforma un cuadro que tienen ustedes de todo lo que son los títulos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver todos estos títulos uno por uno, ¿sí? Dentro de las fuentes jurídicas, uno es los tratados con Portugal. Veamos cuáles son los otros. Los otros son los principios del derecho romano y las leyes castellanas. ¿Cuáles son estos principios? Creo que esto lo armé recién a este PowerPoint. Quiero ver si tengo por acá el cuadrito para ver si se los estoy diciendo bien. Sí. Otra de las fuentes jurídicas, ¿sí? Este es el cuadrito que tienen en la plataforma, no sé si lo ven. Ahí tienen todo. Yo se los puse así porque no me entraba todo en un solo lugar, aparte porque lo hice recién. Después tenemos lo que son los principios del derecho romano y las leyes castellanas. En este caso, yo les había explicado que el derecho romano, que luego adquiere, digamos, el derecho castellano, lo que era este concepto de res nullius. ¿Qué quiere decir res nullius? Res nullius quiere decir cosa de nadie, ¿sí? Ellos decían, bueno, yo llegué a un lugar tipo Corazón Valiente, no había nadie, puse mi bandera, el territorio es mío, ¿sí? Porque si es res nullio y no le corresponde a nadie, yo llegué primero, lo encontré, es mío. Y le dijeron, hermoso todo lo que estás diciendo, pero para que sea res nullius, una de las características es que no haya habitantes, que no haya gente. Y cuando ustedes llegaron, había gente. Entonces, no pueden utilizar el res nullius para decir que es de ustedes, ¿se entiende? O sea que este principio, Tuki, descartado. Después tenemos otro de los títulos, digamos, que utilizan, que eran las bulas de donación. Las bulas de donación, ¿sí? Que vamos a entender bien cuando veamos el planteo de Francisco de Vitoria, en las bulas de donación era como la Iglesia Católica tenía el Dominus Orbis y ellos eran los dueños de la urbe, los dueños del mundo. Lo que ellos decían es que, bueno, vamos a hacer las bulas de donación. ¿Qué eran las bulas de donación? Era que la iglesia decidía qué le correspondía a quién. De hecho, la iglesia es la que le daba los terrenos. Le decía, yo te dono este terreno a vos, España. ¿Se entiende? O yo se lo doy a tal. Recuerden ustedes que hasta no hace mucho, cuando había un conflicto territorial entre dos países, era el Papa el que terminaba dirimiendo el conflicto y diciendo, bueno, este pedazo de tierra va a ir para tal y este va a ir para tal, ¿sí? Algo que con la creación de la ONU se dejó de realizar. Que mucho tampoco estaría funcionando la ONU porque el tema casos Malvinas-Falkland está en el Comité de Descolonización de la ONU y seguimos sin resolver nada. Por ahora nos convendría que el Papa, que es argentino, lo resuelva y diga, bueno, las Malvinas son argentinas, ¿no? Bueno, volviendo al tema,
porque divaga la vieja, volviendo al tema, en lo que vendría a ser esas bulas de donación, lo que se hace es que la iglesia o el sumo pontífice le donaba. Van a ver ustedes que tienen la bula intercaetera, la Universitas Ecclesiae, que también eran bulas, digamos, en las cuales ellos tenían la potestad de evangelizar, de tener misiones jesuísticas, de andar por el mundo, de evangelizar, de tener todo lo que era ese real patronato que la iglesia le había cedido, ¿sí? Que digamos que estaba la iglesia y después venían los reyes, era una situación así más o menos, porque el dueño del mundo, el dueño de la orbe era la iglesia. Bueno, tenemos otros requerimientos, otros fundamentos. Esos otros fundamentos que se puede poner dentro de lo que serían prácticas, tenemos el requerimiento de Palacio Rubio. Este requerimiento de Palacio Rubio es lo que se conoció luego como el pacto de vasallaje. Palacio Rubio decía, las tierras le corresponden a la corona, ¿por qué? Porque cuando llegan al lugar y se les lee el requerimiento para que se sometan a la voluntad del rey y para que estén bajo el dominio del rey, ellos dijeron que sí. Entonces, si la gente dice que sí, automáticamente están bajo el poder de la corona y este territorio pasa a ser un bien realengo que le pertenece a la corona. ¿Sí? Eso es lo que decía Palacio Rubio. Él se agarraba de ese requerimiento, que el requerimiento del pacto de vasallaje, de ese pacto de vasallaje para dar legitimidad y decir que este territorio le correspondía o era propiedad de la corona de Castilla. Después viene Francisco de Vitoria y dice, sí, 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 todo muy lindo, pero está todo mal. Francisco de Vitoria era sacerdote, era el padre Francisco de Vitoria, que siendo él el dueño de la orbe, fue el más lógico, porque él dijo, a ver, primero y principal, las bulas de donación nunca tendrían que ser un atributo de la iglesia, no tendrían que existir más que para evangelizar o alfabetizar. ¿Por qué? Porque nosotros vimos en la clase anterior cómo se dividía el gobierno. ¿Y cómo se dividía el gobierno? En temporal y en espiritual. ¿Se acuerdan? Que el temporal correspondía a el gobierno, al cabildo, al rey, al virrey, al gobernador, a los intendentes, a los alcaldes, mientras que el espiritual era el gobierno que tenía la iglesia, cuya función era evangelizar, cristianizar, alfabetizar y a su vez realizar determinadas funciones que hoy las realiza, por ejemplo, el registro civil, el asiento de nacimientos, matrimonios, muertes, adopciones, ¿sí? Porque en ese momento no existía el registro civil, empezó a aparecer en la, digamos, en el gobierno de Roca, por la creación que se hizo, donde se sacó a la iglesia el atributo ese y se lo entregó a Pablo Besón, que fue el fundador del registro civil de la iglesia evangélica. Ahora, en este caso, decía Francisco de Vitoria, ¿cómo van a decir que la tierra le corresponde a él porque se la dio el Papa? O sea, si eso corresponde al gobierno temporal y nosotros tenemos un gobierno que no es temporal, es espiritual. Entonces, no es atribución de la iglesia otorgar esas bulas de donación. Es ahí donde la bula de donación con respecto a la donación de tierra se les cae como teoría. Pero sí seguía el requerimiento de Palacio Rubio. Y lo que dice Francisco de Vitoria es, está bien el requerimiento de Palacio Rubio y el pacto de vasallaje, pero tampoco podemos nosotros ir e imponerle a una persona una determinada religión. Nosotros estamos llegando a un lugar donde hay gente ya habitando y no podemos ir por la fuerza a imponer una religión o, en el caso de que no acepten el requerimiento, someterlos como esclavos. ¿Por qué? Porque tenemos que ir despacio, evangelizando, cristianizando, alfabetizando, porque la gente no nos entiende, decía Francisco de Vitoria, y tiene que ser algo paulatino. También tenemos que respetar sus creencias.
Y viene Sepúlveda y le dice, no sé de qué creencia me estás hablando si estamos llegando a algún lugar donde son bestias, donde son animales salvajes que tenemos que domesticar. Es decir, para Sepúlveda, nosotros éramos bestias, animales salvajes que había que domesticar. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no hablábamos su idioma, no teníamos un sistema, digamos, como el que tenían ellos, legislativo, de justicia, no teníamos la organización que tenían ellos, pero no quiere decir que nosotros no la teníamos, digamos, era distinta. Ahora, entonces, como éramos animales, según él, teníamos que estar sometidos a la fuerza. Tenían que someternos a la fuerza y que eso era suficiente para que ni siquiera haga falta leer ese requerimiento de Palacio Rubio. Va, lo sometés, lo esclavizás y nos vemos. Ahora, mucho de lo que se hizo, digamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y Francisco de Vitoria dice, sí, entiendo lo que estás diciendo, pero para poder someterlos por la fuerza es necesario que se den los requisitos de una guerra justa. Y ahí Francisco de Vitoria toma la teoría de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino evangeliza lo aristotélico, ¿sí? Y después ustedes tienen San Agustín, que era quien evangelizaba lo platónico. O sea, que Santo Tomás de Aquino venía con las teorías aristotélicas y lo que hizo fue evangelizarlas o convertirlas y acomodarlas para la parte teológica. En este sentido, lo que hace es hablar de esa guerra justa y de esos títulos legítimos e ilegítimos. Él dice, para que se pueda someter a una persona por la fuerza, como ustedes lo están planteando, es decir, a los indígenas, tiene que haber una justa causa, una recta intención y un fin lícito, ¿sí? Un fin lícito. No es que yo llego, ay, sí, porque sí, vení, pum, te someto, esclavo, te violo. No es así. ¿Y qué establecía esa guerra justa de Santo Tomás de Aquino? Él decía que cuando se estaba en un lugar, porque bueno, lo estamos viendo ahora, lo estamos viendo ahora con Israel y con Palestina, y los grandes crímenes y guerras de la humanidad siempre se dan en nombre de Dios o de algún Dios, y que las religiones fueron muchas veces los motivos de cruzadas, guerras, violencia y todo lo que se está viendo, que yo creo que tanto Dios como Alá, como el que sea, los debe estar mirando desde arriba como diciendo, ¿qué he creado? Entonces, bueno, en este sentido, cuando habla de esa guerra justa en nombre de Dios, establece que se puede dar bajo esas condiciones. ¿Cuándo se dan esas condiciones? Recta intención, un fin lícito, para que se los explico con un ejemplo, ¿sí? Llegan los españoles acá y de repente encuentran a un indígena que tiene a una criatura encima de una piedra a punto de sacrificarla para dársela al dios de la lluvia. ¿Sí? Entonces, en ese momento entra a jugar la guerra justa, porque hay un fin lícito, que es salvar la vida de esa criatura, porque esa religión que ellos están manejando viola determinados derechos o se cometen crímenes matando a las personas para ofrendarlas a algún dios. Entonces, en ese caso, se puede establecer esta guerra justa, ¿sí? Porque hay una recta intención, que es salvar la vida, decirle que eso está mal, evangelizarlo y cambiarlo al catolicismo y al cristianismo, ¿sí? Entonces, en esos casos sí se podía dar, y en ese caso la persona que no se quiera someter a esa evangelización y que no entienda que lo que está haciendo está mal, se lo sometía por la guerra justa y pasaba a ser un yanacona, ¿sí? Caso contrario, si aceptaba el requerimiento de Palacio Rubio, pasaba a ser un mitayo. Vivía libre y feliz en ese barrio que eran las mitas. Ni tan libre ni tan feliz. Ahora, ¿se entendió hasta acá estos planteos? Después tenemos los que son las nuevas leyes de 1542. Esto es muy importante,
porque esta ley de 1542 nos sirvió a nosotros como uno de los fundamentos en la semana de mayo para poder cortar los lazos con España. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando comienzan todos los levantamientos y revoluciones y empiezan a decir, nosotros al final, ¿qué somos? ¿Somos esclavos? ¿Somos indígenas? ¿Somos indios? ¿Somos españoles? Que le dijeron, no, no, ustedes no se levanten, ustedes son igual que nosotros. Nosotros no vamos a violar sus derechos. Asimismo, a los fines de garantizar que ese territorio sea también de la Corona de Castilla, ¿qué dijeron? Dijeron, todos los habitantes del territorio indiano son vasallos libres de la Corona de Castilla. O sea, nos dio a todos nosotros, ¿sí? Que estábamos en el continente, yo no estaba, pero todos los que estaban en el continente, los indígenas, siempre me pongo en ese nacionalismo que me lleva a meterme ahí, entre los indios. Los que estaban aquí, digamos, en el territorio, ellos los nombran como vasallos libres de la Corona de Castilla. Entonces dicen, pará, si los que están ahí son ciudadanos nuestros, miembros de mi corona, es porque el territorio es mío. Si no, ¿para qué van a ser ellos, digamos, mis ciudadanos? Es lo que pasa similarmente con Malvinas, que ahí está lleno de kelpers. Entonces, a ver, tenemos un montón de kelpers, que son todos ingleses, y dicen, pregúntenle a ellos a ver a qué territorio quieren pertenecer. Si quieren ser argentinos o quieren ser ingleses, hola, nadie va a querer ser argentino, amigo. O sea, obvio que va a elegir tener un pasaporte que diga que es de Europa. Primero. Segundo, no le podés preguntar al inglés, ¿vos querés ser inglés o querés ser argentino? Y no, obvio que va a querer ser inglés. Entonces, como la mayoría, el 99% de los que están ahí son ingleses, si nosotros le preguntamos a ellos, ¿a quién querés pertenecer? Salimos perdiendo. Que es una de las propuestas que hicieron los ingleses con respecto a la Falkland, que nosotros obviamente como argentinos de las Malvinas no las aceptamos. Esto mismo pasaba con esta ley. Si los nombraban acá ciudadanos de la Corona de Castilla y eran vasallos libres y no esclavos, supuestamente, el territorio les pertenecía. Después tenemos otra parte de los títulos, que es la condición jurídica y política de los reinos de Indias, que sale como producto de esa ley de 1542. Porque empiezan a decir, para, ¿realmente éramos vasallos libres de la Corona de Castilla? Y es ahí donde aparecen muchas teorías, pero ustedes van a ver que las más importantes se dividen en dos. Tenemos la teoría de Vidar Campos y tenemos la teoría de Halperin Dongi. La de Vidar Campos es muy parecida a los que muchos publicaron en el día de ayer, viva nuestra hispanidad, el día que las razas se cruzaron, el hermoso momento en que España se encontró con nosotros y que romantizan esa colonia. Ellos consideran que nosotros éramos vasallos libres de la Corona de Castilla, decía Vidar Campo, teníamos los mismos derechos, los mismos privilegios, nunca fuimos esclavizados, no hubieron abusos y no pasó nada de lo que se dijo, ¿sí? Entonces viene Halperin y le dice, a ver, si éramos vasallos de la Corona de Castilla, libres, ¿por qué no podíamos acceder a títulos de nobleza? ¿Por qué no podíamos ingresar al cabildo? ¿Por qué no podíamos ir a la plaza? ¿Por qué teníamos que vivir como esclavos en la casa de los blancos? ¿Por qué toda nuestra producción se iba para Europa, o sea, para lo que vendría a ser la parte de la corona, y no quedaba nada acá? ¿Por qué a nosotros nos explotaban? ¿Por qué no podíamos tener títulos de nobleza? Y que solamente le dieron el papel de alcalde o de intendente a un cacique a los fines de que convenza a su tribu de que se someta al rey. O sea, si se ponen a pensar, dice Halperin, nosotros nunca fuimos vasallos libres de la corona de Castilla, porque no podíamos acceder a nada de lo que accedían los blancos y los criollos. Estábamos totalmente sometidos a la voluntad del rey y a los blancos. No teníamos derechos. Y más si eras un yanacona.
O sea, siendo mictayo tenías derechos reducidos porque te consideraban un analfabeto animal bestia y si eras por la fuerza ya eras un esclavo. Entonces es ahí donde se hace esa discusión de cuál era la condición jurídica y política de los reinos de Indias. Que para Vidar Campo éramos provincia, una provincia dependiente de la corona, y para Halperin éramos una colonia. Éramos una colonia donde los habitantes nativos no tenían prácticamente ningún derecho comparado con los derechos que tenía la gente blanca o los criollos, ¿sí? Ese fue el planteo que se hizo. Uno hablaba de una condición libre, exactamente igual, y el otro hablaba de una condición totalmente dispar y donde no eran las mismas condiciones de unos y de otros. Al final, cómo, después de todos estos títulos, planteos y principios que se dijeron, cómo fue que se dio lugar a ese terreno para decir, este territorio me pertenece. Se hizo por lo que se llama un bien realengo por accesión, ¿sí? Es decir, este territorio es mío, es un bien realengo, un bien que pertenece a la corona, ¿sí? Y se hace por accesión, ¿por qué? Porque la frase dice, el principio jurídico dice, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el principal es el terreno, todo lo accesorio va a seguir la suerte del terreno. Si la tierra le corresponde a la península ibérica, le corresponde a la corona de Castilla, los habitantes, los recursos, las construcciones, todo lo que se saque del territorio le corresponde a la corona. ¿Se entiende? Es como cuando construyen en la casa de los suegros, ¿vieron? Bueno, esa casa es del suegro. Si el terreno es del suegro, la casa que ustedes construyen es del suegro porque esa casa es accesoria y sigue la suerte de lo principal. ¿Y qué es lo principal? El terreno. Si el terreno es de mi suegro, la casa es de mi suegro, así que no construyan ahí, busquen otro lugar. ¿Hasta acá se entendió esto? Díganme si entendieron esto. Ay, me estoy muriendo, por Dios, ya llevo como 10 días de gripe. Díganme, prendan el micrófono si quieren o si tienen que hacer una pregunta para ver si se entendió todo lo que es los títulos, ¿sí? ¿Se entendieron los títulos? Estudienlo bien a esto. En serio les digo. No es que le quiera tirar un centro de que seguramente lo tomamos en el parcial, pero estudien bien estos títulos, ¿sí? Bueno, seguro que entendieron, porque acá dicen sí, profe, sí, profe, sí, profe. Bueno, habiendo visto lo que es los títulos, terminamos con lo que sería la unidad 4, ¿sí? Terminamos la unidad 4. Acabamos de ver clases sociales en India y los títulos de dominación. Entonces, terminamos con la unidad 4 y ya con estos dos temas que vimos, que también los tienen en la grilla de la cátedra, pueden terminar de hacer el trabajo práctico, ¿sí? El trabajo práctico, creo que es el 5, lo pueden terminar porque faltaban ver estos dos puntos para completarlo. Vamos a ver ahora el principio, una parte de la unidad 5, que es los antecedentes de la Revolución de Mayo. El próximo jueves les voy a explicar rapidito, en media hora, 40 minutos, lo que es la Revolución de Mayo nada más, y después lo otro lo van a ver con el doctor Miranda en la clase, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar ahora a lo que es, a ver, por favor, el planteo de Victoria una vez más. Bueno, el más largo me está preguntando. Pregúntame el más cortito. Bueno, Francisco de Vitoria lo que hace es replantearse las bulas de donación y el requerimiento de Palacios Rubio, ¿sí? Se plantea la bula de donación diciendo que eso no puede existir porque no es competencia de la Iglesia, ya que la Iglesia tiene el gobierno espiritual, mientras que lo que vendría a ser la determinación del dominio de las tierras
corresponde a lo que es el gobierno temporal. Y el gobierno temporal le compete al rey, al virrey y no a la iglesia, ¿sí? Entonces, por ese lado, él tira las bulas de donación diciendo que solamente son válidas las bulas de donación cuando tengan por fin, digamos, o por cuyo fin sea la evangelización o la alfabetización, ¿sí? Después, lo que es el tema de dominio territorial y cosas que hagan a la parte de los gobiernos, le compete a los reyes dirimirlo, porque eso no le corresponde a la iglesia. Y saca ese dominis orbus, digamos, que tenían de que éramos los dueños del mundo, lo deja un poquito de lado porque dice, eso no es tan así. ¿Qué pasa? En ese momento, cuando Palacio Rubio habla del requerimiento y les dice que tienen que leerle el requerimiento a los indígenas para que los indígenas se sometan a la voluntad del rey y acepten eso, que el requerimiento era el pacto de vasallaje, si lo aceptaban, perfecto, y si no lo aceptaban, se los tomaba por la fuerza, ¿sí? Y ahí es donde se dividía con este requerimiento de Palacio Rubio lo que era la mitad del yanaconazgo. La mitad era cuando aceptaban el pacto de vasallaje y tenían sus derechos en su mitad, digamos, los indígenas, y el yanacona pasaba a ser esclavo de un blanco, ¿sí? Ahora, es ahí donde Sepúlveda le dice, ¿de qué requerimiento me está hablando? ¿Qué respeto me está hablando? O sea, tenemos que llegar a agarrarlo a piñas a todo y someterlo por la fuerza, porque todos los que están en ese territorio, es decir, los que estaban aquí en nuestro continente, son todos bestias, son todos animales salvajes. Los indígenas son animales salvajes. Hay que domesticarlos por la fuerza. Entonces, Sepúlveda era más violento. Sepúlveda es como que todos escucharon solo a Sepúlveda, parece, cuando vinieron, ¿no? Dijeron tipo, entremos, masacremos, violemos, matemos, sometamos, total, son bestias. Son animales salvajes que tenemos que domesticar. Eso fue lo que planteó Sepúlveda. Entonces Francisco de Vitoria dice, no, esperen, las personas que nosotros llegamos a ese lugar, las personas que están ahí, tienen su idioma, su política, su gobierno, su religión, sus creencias y su estilo de vida. Y tenemos nosotros que respetarlo. Y obviamente le dice, no creo que haga falta que directamente entremos y lo sometamos, o sea, tenemos que empezar de a poco a alfabetizar. Una vez que entiendan nuestro idioma, podemos empezar a evangelizar. Y le dicen después, bueno, pero son bestias. Y le dice, bueno, entonces ahí donde el padre Francisco de Vitoria, que era sacerdote, usa los preceptos de Santo Tomás de Aquino, que hablaba de la guerra justa. ¿Y qué establecía esa guerra justa? Que uno podía someterlo a la fuerza o hacer esa guerra justa siempre y cuando tenga un fin lícito, una recta intención. ¿Sí? ¿Cuál era esa recta intención? Si ellos veían que cuando llegaban la persona que no se quería someter estaba sacrificando seres humanos para dárselos a un dios, en ese caso se podía hacer uso de la guerra justa y someterlo por la fuerza, porque era a lo fin de salvar las vidas de esas personas y la recta intención de que no se los mate, no se viole sus derechos y que ahí sí ya estábamos hablando de algo totalmente, digamos, como decían ellos, digamos, cavernícola, o sea, en ese sentido sí se podía dar lugar a la guerra justa que habían planteado, digamos ellos, como tomarlos por la fuerza, ¿sí? Solo se podía plantear en el caso en que se estuviese viendo alguna violación extrema de un derecho. Ahora, si se lo hacía por el solo hecho de hacerlo, él lo planteaba como si fuera un título ilegítimo, una manera ilegítima de acceder a un territorio. Entonces, esos son los planteos. ¿Hasta ahí se entendió? Porque se los hago, digamos, entrelazados uno con otro para que lo entiendan. Díganme si ahora sí se entendió. Hablen. Sí, profe. Ay, gracias. Bueno, ahora sí.
Ahora sí, entonces, pasamos a lo que es, entonces, los antecedentes de la Revolución de Mayo. Igual recuerden ustedes que el día martes, cuando estén terminando de hacer el trabajo, si hay algo, porque también tienen esto ustedes en el resumen, entonces si hay algo que ustedes no entienden, nos preguntan a nosotros, a los profes, nos preguntan en clase, profe, no entendí este, profe, no entendí, pero la idea es que se entienda, igual esta clase el profe la va a subir a la plataforma y la van a poder ver varias veces. Igual esto está todo explicado, tal vez un poco más técnico, en lo que es la grilla que subió el profe Sergio a la plataforma, ¿sí? Del resumen. Bueno, ahora pasamos entonces a lo que es, no sé por qué se me prende la lucecita del Zoom abajo. Bueno, aguárdenme un segundo que voy a enchufar la notebook porque se va a apagar en cualquier momento. Bueno, ahora sí. Veamos lo que es los antecedentes de la Revolución de Mayo, ¿sí? Ya pasamos a la unidad 5. ¿De qué hablamos nosotros cuando hablamos de antecedentes? ¿Qué son los antecedentes? ¿Qué significa antecedente? ¿Qué creen ustedes que significa es un antecedente? Un antecedente vendría a ser como una especie de causa-fuente, ¿sí? ¿Qué es lo que inspiró a tal para que suceda tal cosa? ¿Sí? En este caso, nosotros tenemos dos tipos de antecedentes de la Revolución de Mayo. Uno es el antecedente interno. Cuando hablamos de antecedente interno, hablamos de antecedente directo, ¿sí? A ver si puedo ponerlo acá. Y, ay, no, la chingué. Interno directo. Así después le paso esto a hacer y el profe, ay, qué inútil, indirecto. Y el profe se lo sube a la plataforma. Igual esto lo tienen en la grilla, está ahí, está todo, es lo mismo. Los antecedentes internos son aquellos que directamente influyeron en la Revolución de Mayo. ¿Por qué? Porque fueron de conocimiento inmediato por la gente que se encontraba aquí, ¿sí? Mientras que los antecedentes externos se consideran indirectos. ¿Por qué? Porque no todos acá tenían conocimiento de lo que sucedía. Primero, porque la corona no permitía que determinados libros lleguen a nuestro territorio, obviamente. ¿Por qué? Porque era como avivarlos. Era como, pará, no le enseñes tanto. ¿Se entiende? No sé si ustedes leyeron alguna, bueno, no, el libro Utopía de Tomás Moro, donde habla de todo este sistema, digamos, socialista comunista, donde establece, en una parte dice, no se le puede a la gente enseñar a jugar al ajedrez, porque si la gente juega al ajedrez, le estás dando ese espíritu de lucha, el espíritu de pelea, de ver cómo derrocar, cómo ganar. Entonces eso genera competitividad. Bueno, una cosa así, es que no dejaban que ingresara a nuestro territorio determinados conocimientos. Tampoco que en esa época había Facebook, que uno entraba y decía, ay, mira, el rey de Francia tomó la corona de España. No, tampoco se sabía. Tenían que esperar que llegue un barco con las noticias si es que las traía. Ahora, si hubieron, en este sentido, hubieron personas que sí tuvieron acceso a eso, porque partamos de la base que estamos entrando en una época donde veníamos
de una enciclopedia, de lo que era el iluminismo. Era la época de la era de la Ilustración, donde aparecieron los grandes doctrinarios, los grandes juristas, ¿sí? Que habíamos tenido, de hecho, una monarquía, digamos, que si bien era una monarquía absoluta, era enciclopedista, era una monarquía ilustrada, que ellos decían que era un gobierno para el pueblo, pero no por el pueblo, porque el pueblo era ignorante. Entonces, lo que ellos hicieron fue, es la era del despotismo ilustrado, así se llama, el despotismo ilustrado, que donde lo que ellos querían era que el rey se rodee de las personas más inteligentes, de los enciclopedistas más inteligentes, que sean los que le digan cómo gobernar y qué es lo que tenían que hacer. No eran tiranos, ¿no? No era una tiranía, sino que era para el pueblo, pero no por el pueblo porque ustedes son ignorantes. Venga la gente que sabe. Entonces, es ahí donde estos también sirvieron como un antecedente indirecto. ¿Cuál es el tema? En este caso, habían personas que sí tenían conocimiento de lo que pasaba en la corona de Castilla o en la península ibérica. ¿Quiénes creen ustedes que eran? Muchos de los que se juntaban en el Café de Marco, cerca de la Plaza de Mayo, a hablar sobre la revolución o a decir tenemos que independizarnos, revolucionar y hacer, eran personas que habían estudiado en Europa, tenían acceso a estos libros, tenían acceso absolutamente a todo y fueron los que impulsaron esto y sí tenían conocimiento. Y acá dice Susana los próceres. Sí, ¿qué próceres? No sé qué próceres. Hay un montón de próceres. No sé, de nombres. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos Belgrano, Mariano Moreno, San Martín, Castelli, todos los que fueron parte de esta revolución de mayo, ¿sí? Que después van a ver ustedes cuando vean con el profe la otra semana lo que es la revolución de 1812 y la asamblea del año 13, que si bien ese acto constituyente de la asamblea del año 13 no se aprobó, no quedó vigente, digamos, como nuestra constitución, como no quedaron, digamos, las del 16, 17, 19, 28, 27 y todas las que se hicieron después, sino que recién hasta el 53, fue muy importante, porque esa asamblea del año 13 nos da a nosotros lo que es nuestras insignias, ¿sí? Se aprueba la escarapela, se aprueba la bandera, se aprueba el himno como insignia nuestra de nuestro nacionalismo, la moneda, ¿sí? Se aprueba la moneda con la importancia que eso tiene para constituirte como un Estado independiente o para decir, tengo mi nacionalidad, tengo mi moneda. Tener una moneda de otro país implica literalmente ser una colonia. Entonces, fíjense ustedes en este momento todo lo que costó llegar a tener nuestra independencia, ser un Estado, tener lo nuestro, nuestro patriotismo, nuestro nacionalismo, para que ahora nos saquen todo y un día te levante a la mañana y te esté flameando la bandera de los Estados Unidos, corchazo, y bueno, pobre, menos mal que ya se han muerto todos estos próceres, porque si no, se matan, dice, tanto laburo para que después me tiren todo el carajo en 2 días. Bueno, veamos. En este caso, los antecedentes internos o directos fueron uno de ellos, los levantamientos aborígenes, que sin querer y sin saberlo, estaban luchando con la teoría de la fisiocracia, y ellos no lo sabían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando comienzan los levantamientos aborígenes, que comienza el levantamiento del hijo de Hernán Cortés, que era Martín Coster, que él sí era un mestizo, y comienza el levantamiento de Tupac Amaru, y todos los aborígenes que empezaron a decir, pará,
es nuestra tierra, es nuestro trabajo, nos rompemos el lomo y todo se va para España, todo se va para la corona. Nosotros queremos que no nos den el 20% de la caja del encomendero. Nosotros queremos todos nuestros recursos porque son nuestros. Queremos administrarlos nosotros. Entonces comienzan todos estos levantamientos aborígenes que obviamente a Tupac Amaru lo decapitan y al hijo de Hernán Cortés, a Martín Cortés, no lo decapitan porque era precisamente el hijo de Hernán Cortés. Pero fueron, digamos, levantamientos que impulsaron al pueblo a luchar contra la corona, a levantarse y decir, pará, esto no está bien. Entonces empezaron, digamos, con todos esos levantamientos y se sublevaron los pueblos indígenas contra la corona. Después aparecen dos sucesos muy importantes, que son las invasiones inglesas. En este caso vamos a hablar solo de dos invasiones inglesas, ¿sí? Que era la resistencia y la reconquista, 1806 y 1807. La otra invasión no, que fue en 1833, que es cuando invaden las Islas Malvinas. En este caso, estas invasiones inglesas, había en este momento algo que estaba pasando en el viejo continente, que era la independencia de los Estados Unidos. Había pasado la independencia en 1791, creo que fue, la independencia de los Estados Unidos, teníamos la 1789, la Revolución Francesa, venían, digamos, un montón de situaciones en la cual se había puesto en jaque a las coronas. ¿Sí? Tenemos la toma de Bastilla, en la Revolución Francesa, se pone en jaque a la corona, empiezan nuevos derechos, empieza el tema de, porque si bien no se termina, digamos, con la monarquía, pero cambia todo el sistema, y después tenemos la independencia de los Estados Unidos, que se independiza de Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién ayuda a Estados Unidos a independizarse de Inglaterra? Y España, Francia, todos querían que se independicen. También partamos de la base que Inglaterra y Francia siempre fueron archis enemigos, hasta en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y en todos los enfrentamientos que hubieron, ¿sí? Que ya desde ese momento venía este enfrentamiento entre las coronas. O sea, no se querían para nada. España estaba como el hijo tonto mirando para todos lados, pero de cierto modo tenía un poco más de simpatía con la corona de Francia, hasta que después la corona de Francia le hace un tomado dame tres, y en ese momento es como que colaboran o festejan de cierto modo la independencia de los Estados Unidos. Porque yo les expliqué a ustedes que mientras más territorios tenía, más poderío económico y más poderío mundial tenía. Entonces para Inglaterra, perder parte de su territorio era perder fuerza y dominio. Es por eso que también se le había frenado mucho lo que era el tema del comercio, de la importación, de la exportación. ¿Por qué? Porque ellos decían, pará, ya no puedo ir a Estados Unidos y sacar todo lo que yo tengo. Ya no es mío, ya no viene nada. Ya no recibo impuestos, ahora se los dejan ellos. Entonces comienzan los problemas económicos. Y es ahí donde Inglaterra decide invadirnos a nosotros. Y dice, bueno, bien, ustedes ayudaron a Estados Unidos, ustedes no quieren recibir las cosas, yo no tengo a dónde exportar, voy a entrar. Obviamente, en la primera entraron por lo que vendría a ser ahora la parte de Uruguay. Nuestro virrey salió corriendo sobre monte ahí a Córdoba, corriendo con todas las cosas para protegerse y que no le hagan nada, era re valiente el virrey, y se fue. Entonces, no le quedó otra al pueblo que comenzar a defenderse solo, ¿sí? Estuvieron, creo que fueron algo de 60 días, hasta que el pueblo consiguió la retirada de las fuerzas inglesas. En ese momento se empezó a gestar y se terminó de tomar fuerza lo que era nuestro regimiento de patricios, encabezado por Cornelio Saavedra, en el cual ya en la segunda invasión inglesa ya estaba todo el regimiento de patricios totalmente formado para luchar, ¿sí? Para luchar contra los ingleses. Hasta la gente, vieron que los libros te cuentan que la gente tiraba agua hirviendo o aceite hirviendo por las ventanas para tirarle a los ingleses, a los militares para que se vayan. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo, junto al regimiento de Patricio de Cornelio Saavedra, que estábamos hablando, que era un ejército nuestro, no era un ejército de España, era nuestro. O sea, no nos defendieron ellos, nos defendimos nosotros, nos defendimos los criollos, los que estábamos acá,
nosotros nos defendimos de la invasión inglesa. Entonces, es como que nuestro ego hizo ¡pum! Se fue para arriba y dijeron, pará, si nosotros pudimos sacar a los ingleses 2 veces del territorio, ¿por qué no vamos a poder sacar a los españoles? ¿Por qué no vamos a poder independizarnos? Si tenemos un ejército, tenemos regimiento, tenemos gente, tenemos todo, la fuerza la tenemos. Entonces, son antecedentes internos que ayudaron al pueblo a que diga, pará, hagamos una revolución y cortemos los lazos, ¿sí? A todo esto, como les explicaba, en el ámbito externo estaba este conflicto entre las coronas, ya había pasado la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, y aparecen, ¿por qué? Porque tanto la independencia de los Estados Unidos como la Revolución Francesa, como todos, tenían, como después tuvo nuestra Constitución de 1853, que es las bases que sentó Juan Bautista Alberdi, tenían este tinte liberal, ¿no? Esto es lo que era el liberalismo. Y es ahí donde aparecen, o estas revoluciones se dieron gracias a estos enciclopedistas doctrinarios, ¿sí? Que eran doctrinarios y juristas. Tenemos, por un lado, lo que vendría a ser la parte de las doctrinas jurídicas, que estaban Montesquieu, Locke, Rousseau, Hobbes, etc. Francisco Suárez estaba en España y seguía la teoría de Rousseau, ¿sí? Como ustedes verán, por ejemplo, tanto Locke, Rousseau como Hobbes hablaban de lo que es el estado de naturaleza. Hay un libro que es de Chevalier, que en la fotocopiadora que está enfrente del Nacional 1, ustedes pueden ir y decirle que quieren buscar el libro de Chevalier de la doctora Dafne Rodríguez. Él se los van a entregar, está para sacar copia. Es un libro no muy grande, donde tiene un resumen de todos los libros de los grandes escritores y exponentes de la historia, ¿sí? Tiene, por ejemplo, el Leviatán de Hobbes, el espíritu de las leyes de Montesquieu, el contrato social de Rousseau. Es muy bueno porque, digamos, estaría genial si pueden leer todos esos libros, pero ahí tienen un resumen de todos esos libros que está genial, digamos, para que más o menos conozcan eso. En este caso, ellos decían, por ejemplo, Hobbes decía que el estado de naturaleza era un estado de salvajismo total, que él hablaba de la frase que decía el hombre es el lobo del hombre, o sea, era necesario implementar un sistema de gobierno a los fines de que pueda establecer un sistema legislativo que le ponga un freno a la conducta de los seres humanos, porque si no se iban a matar entre ellos. Luke decía, no, no es tan así, en realidad la naturaleza no es tan así, el hombre no es tan malo. También se da muchas veces que el gobierno es el que lleva a los pueblos a levantarse y a luchar por el tema de la corrupción, por la tiranía, la demagogia, la oligarquía. Entonces empezaron, digamos, a tener esos cruces con respecto al estado de naturaleza. Es ahí donde Montesquieu saca el libro El espíritu de las leyes, donde establece por primera vez, digamos, lo que hoy se conoce como el sistema republicano, la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Empiezan ya a formar todo lo que es el sistema democrático o el sistema representativo republicano federal. Después aparece Rousseau, que es el más importante para nosotros, porque Rousseau habla del contrato social, que él decía que los gobiernos son contratos sociales que hace la gente con el gobernante. Este es un contrato, ¿sí? En el cual hay dos partes y las dos partes deben cumplir. En ese sentido es que Rousseau muy bien explica, al igual que después lo hace Francisco Suárez, el tema de lo que es esta monarquía, lo que es el pacto de vasallaje. Le dicen, bueno, ese pacto de vasallaje es el contrato que está firmando la corona con el pueblo. Pero ¿qué pasa? Porque se hace con el rey. El pueblo y el rey celebran un contrato con el pacto de vasallaje. ¿Qué pasa cuando el rey no está? Si el rey muere, si el rey abdica, ¿qué pasa con el contrato? Y ahí establece el poder, se retrotrae al pueblo. ¿Sí? Y lo vamos a ver bien en la semana de mayo, porque fue nuestro principal argumento. En ese momento, otra cosa que había pasado,
Dentro de las teorías tenemos la teoría de la fisiocracia de Kesnay y Turgot y la teoría del liberalismo, donde tenemos a Adam Smith y David Ricardo, entre otros exponentes. En este caso, el liberalismo habla del laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, el tema de lo que vendría a ser estos sistemas republicanos, estos sistemas, digamos, donde yo les expliqué a ustedes que la corona de Castilla le había metido a nosotros más de 500 millones de impuestos y decía, no, pará, empezá a liberar, empezá a descomprimir, basta de opresión, que es donde se sientan las bases para lo que sería, digamos, una constitución de 1933, que era una constitución totalmente liberal, ¿sí? Era una constitución liberal, la de Adam Smith, con los bases de Adam Smith y con las bases de Montesquieu, Locke, Rousseau y todos ellos. A todo esto, la fisiocracia hablaba de la teoría tierra, capital y trabajo, que como ustedes verán, ¿sí? Que obviamente luego se da lugar al mercantilismo, a la acumulación de las riquezas, de las monedas, del oro, de la plata para el respaldo del billete, pero eso, digamos, no lo tenemos nosotros aquí. Nos vamos a delimitar a lo que podría ser la parte de la fisiocracia y el liberalismo, ¿sí? Como ustedes verán, cuando habla de fisiocracia, que dice tierra, capital y trabajo, es lo que habían hecho los pueblos aborígenes cuando se levantaron, sin darse cuenta. Ahora les está molestando. Silencien el micrófono, por favor. Sí, me acabo. Entonces, sin darse cuenta, ellos estaban haciendo uso de este tierra, capital y trabajo, en mi tierra, en mi capital y en mi trabajo, el que está poniendo en marcha la producción y se la llevan ustedes. Entonces, fíjense cómo los aborígenes, sin tener total conocimiento de esto, lo estaban aplicando. Y luego aparece lo que es el liberalismo, ¿sí? Que para que no se confundan, lo que les explicaba el otro día, no existe el neoliberalismo, no existe el neosocialismo, no existe el neomarxismo. El neo no existe, sáquenlo, yo sé que suena re chic, pero no existe. Es socialismo, marxismo, liberalismo, fisiocracia. No hay nada nuevo, no se inventó nada nuevo, no se agregó nada nuevo. Muchos quieren utilizar la palabra neoliberalismo para hablar de lo que es la escuela libertaria, pero no, señor, no tiene absolutamente nada que ver. El liberalismo nada tiene que ver con la doctrina libertaria. La doctrina libertaria es del siglo XX de la escuela austríaca y habla de la anarquía también, algo que el liberalismo no lo promulga, ¿está? No es lo mismo liberal que libertario, sáquenselo. Si bien han sacado algunas bases teóricas de Adam Smith, no todas son las que lo componen, porque el libertario sale de la escuela austríaca del siglo XX. Pongan escuela austríaca y van a conocer la teoría. No es muy parecida y de hecho es muy contradictoria, porque cuando uno habla de anarquía, no habla de capitalismo en sí. Entonces es como van a haber un montón de contradicciones. No es lo mismo. Y no digan neoliberalismo, digan liberalismo, porque no existe, parecen tontos. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en ese momento? Yo les expliqué que teníamos la independencia de los Estados Unidos, venía uno, se iba el otro, se luchaba Francia con Inglaterra, que lo odiaba, España ahí en el medio, como no sé qué hacer, y en ese momento Napoleón Bonaparte, en Francia, muy inteligente, ingresa a España y le dice, Fernando, ¿podemos hablar? Sí. ¿Vos sabés que tengo ganas de meterme a Inglaterra? Tengo ganas de ir y derrocar Inglaterra, derrocar Portugal, tomar todas las tierras y que seamos los dos grandes potencias, Francia y España. ¡Ja! Y Fernando, tan imbécil, que le estaban haciendo el cuento el tío, le dice, sí, me re gusta. Entonces el otro le había flasheado una amistad que no tenía, le vendió los espejitos de colores que nos habían vendido a nosotros, y le dice, tenés que dejarme entrar a España, necesito que abdiques a favor de tu hijo, que él quede en la corona para que yo pueda negociar más fácilmente. Bueno,
La cosa es que abdica el favor del hijo, queda en la corona, entra Bonaparte hecho el bueno, ¡tuc! Preso Fernando, no había más corona de Castilla. Chau tu corona, la casa, todos presos. ¿Qué hace Napoleón? Toma la corona de España, la corona de Castilla, y lo pone a su hermano, José Bonaparte, que era José Pepe Botella, porque le gustaba el chupi, en serio. Entonces lo deja él como rey. Lo deja él como rey de España. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan a conocimientos acá, en nuestro continente, dicen, pará, ya no está Fernando, ya no está el hijo, ya no hay nadie, uno abdicó, el otro está preso. ¿Quién está como rey ahora? Francia. Yo no le rendí pacto de vasallaje a Francia. Yo no le rendí el pacto de vasallaje a José Bonaparte. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Según la teoría de Rousseau, el poder se retrotrae al pueblo, el poder vuelve a nosotros. Entonces ahí donde dijeron, es nuestra oportunidad de liberarnos. ¿Por qué? Porque yo no le debo nada a este francés. Yo se lo debo al rey que ya abdicó, que no está, que no existe. Entonces, antes de que España retome el poder de la corona, tenemos que independizarnos. Y es ahí donde le solicitan a Cisneros que por favor se haga un cabildo abierto a los fines de solucionar el tema. Obviamente, van y le dicen, hola Cisneros, nosotros queremos un cabildo abierto, porque nos enteramos de que la corona de España fue tomada por los franceses. Entonces nosotros, sinceramente, queremos ver de qué manera nos vamos a proteger para que Francia no tome nuestro territorio. Mentira, no era eso. Pero eso le hicieron creer para que dé lugar a un cabildo abierto. Entonces, le habían planteado a Cisneros que querían un cabildo abierto a los fines de ver cómo se protegían de Francia y dijeron, sí, buenísimo, lo hagamos. Y ahí el 22 de mayo se da nuestro primer acto constituyente en nuestra historia, porque el 22 es tan importante como el 25, porque el 22 es nuestro primer acto constituyente de cabildo abierto. Y ahora, a partir de ahí, todo lo que sigue es la semana de mayo, 22, 23, 24 y 25, que lo vamos a ver el próximo jueves, ¿sí? Díganme si hasta acá entendieron todo lo que es esta parte. ¿Por qué le hace el cuento del tío? Porque Bonaparte le dice al rey de España, le dice, che, vos sabés que yo tengo ganas, porque España sabía que Inglaterra y Francia eran enemigos acérrimos, enemigos íntimos. Lo fueron siempre, chicos, lo es hasta el día de hoy. Vos vas a Francia ahora y decís inglés y te sacuden a chuti. Son enemigos, no se quieren. Entonces, en ese momento, Napoleón Bonaparte le hace el cuento del tío al rey, digamos, de España, porque le dice, si vos me dejás entrar a Inglaterra, yo era simplemente que le haga como que España sea el lugar de paso para sentar ahí todo el ejército para atacar Inglaterra y para invadirlos, ¿sí? Y España le dice, bueno, cuando no era la idea de él, la idea de él también era tomar España y quedarse con el territorio de España, que es precisamente lo que hizo. ¿Sí? Lo que hizo, los apresó a todos y lo puso a su hermano como rey. ¿Se entiende? Porque Fernando había creído que, ay, sí, sí, lo hace para entrar nada más. Pero no, en realidad lo que hace es porque también quería ingresar a España y le hace creer al rey que solamente quería utilizar el territorio para sentar las bases del ejército para poder entrar a Inglaterra. Pero no, en realidad él quería todo y obtuvo todo. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, al caer la corona de Castilla en poder de los franceses,
de los Bonaparte, ahí nosotros dijimos, yo no le rendí el pacto de vasallaje a José Pepe Botella, no se lo rendí. O sea, el poder se retrotrae al pueblo por el contrato social de Rousseau. Entonces, ahora nosotros somos los que tenemos el poder. O le rendimos el pacto de vasallaje a Francia, o nos liberamos, señores. Y ahí es donde dijeron, es nuestra oportunidad de cortar los lazos con España y de independizarnos, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, están los apuntes subidos en todo. Sí, está todo subido. Yo les digo, chicos, el cuento del tío, porque es más fácil para que entiendan de que lo estaba engañando en realidad. Que lo estaba engañando, que no era que quería usarlo como base, es para que ustedes entiendan. Por eso les dije el cuento del tío. Bueno, esto está todo en los resúmenes. Lo de las teorías también, las doctrinas, si quieren ese libro, sacarle copia a Chevalier y leerlo, está muy bueno. Y si no, bueno, busquen los libros, digamos, no sé, La riqueza de las naciones de Adam Smith, busquen, David Ricardo es un poquito raro, porque David Ricardo, Robert Malthus, estas teorías económicas tienen por ahí como un flash que vos decís, ¿por qué dice esto? Ellos decían que la cantidad de recursos que habían en el mundo, cuando le dicen, bueno, pero tampoco podés hacer un laissez-faire, laissez-passer, porque está bien que todos hagan lo que quieran, pero vas a llenar de ricos y vas a tener un montón de pobres, porque no podés distribuir bien la riqueza, y si no podés distribuir bien la riqueza, se van a morir de hambre, digamos, y saltan con... Por eso es necesario que en el mundo, les juro chicos, búsquenlo, por eso es necesario que en el mundo existan pandemias, catástrofes mundiales, inundaciones y terremotos, porque es necesario que la gente se muera para poder haber un equilibrio poblacional y que alcance para todo. O sea, por ahí flashean con cada cosa que uno lo ve y dice, what the fuck, pero léanlo porque está muy bueno. La fotocopiadora es la que está, ¿vieron el Nacional 1, en la Gorriti? Bueno, ¿vieron que en esa esquina Gorriti y Belgrano, frente a la plaza, hay como un kiosquito que es como, que está flotando ahí, un kiosquito que está puesto en la vereda, es como un, ¿cómo se llaman? Cuando están así, cuando no es un local, cuando es un... Es ¿Dónde como un está el kiosquito. Es como un Sí, el kiosquito kiosquito. Sí, un kiosquito, al pero lo lado. van a buscar como local. No está como local, es un kiosco que está ahí, digamos, sobre la vereda. ¿Sí? Bueno, ustedes enfrente de ese kiosco dice fotocopiadora. En esa fotocopiadora digan, Es la estoy única. buscando unos libros de la doctora Dafne Rodríguez y el de Chevalier. Y van a ver que hay muchos libros. Está el de Tawan Suátegui, López Rosa, hay un montón, pero a su vez hay uno que dice Chevalier. Ese de Chevalier es el que tiene los grandes pensadores de la historia. Y ahí pueden encontrar esto. No es que yo eso se los voy a tomar, que tienen que leerlo sí o sí, pero el que quiera leer e instruirse un poco más sobre estos libros, está muy bueno y lo puede leer. Obviamente, les dejé ese libro para que lo tomen como resumen, porque por ahí es más fácil leer un libro con el resumen de todo que leer todos los libros de Luke, Hobbes, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith, Kesna y Turgot, y son un montón. Entonces, bueno, si pueden leer todos los libros, mejor. Empiecen con la República de Platón y sigan hasta el día de hoy. Pero por ahí hay gente a la que no le gusta leer mucho y otros a los que sí les gusta leer mucho. Entonces, en mi caso me los leo todos, en su caso, el que no le guste, busque ese libro que es como un resumen. Sí, no sé si se llama, sí, no sé cómo se llama. Ustedes pidan los resúmenes míos, los libros míos y ahí se los van a entregar. No, es solo a fin del Sí, en la- conocimiento este libro, no es que va en el parcial. El parcial va a ser presencial y van a rendir escrito el martes 31. Cada uno va a rendir en su comisión, ¿sí? Cada uno va a rendir en su comisión con su profe JTP y el examen va a durar esas 2 horas que dura generalmente la clase práctica y vamos a llevar ya con, no es multiple choice, es a desarrollar. Van a ir hasta Les la dije que no unidad. sean ansiosos. Le dije, Dafne, no sean ansiosos, esperen, sean ansiosos el martes, le digo, no, descansen el fin de semana, pero no pueden con la ansiedad.
Hay que empezar a medicar a estos chicos. Hasta la unidad 5. Porque yo dije, bueno, si ya vimos una parte de la 5 y el jueves que viene terminamos la 5, alcanzábamos a ver la unidad 6. Pero me dijo el profe Miranda que no, que solamente le dé hasta la unidad 5. Bueno, van a ver hasta la unidad 5. Y el trabajo práctico integrador, lo que hablamos con el profe Sergio, es que sea, que también se lo vamos a subir ya y vamos a explicar el próximo martes, que de esas unidades, las 6, 7, 8 y 9, elijan un tema y lo desarrollen en especie de monografía. Pero el parcial va a ir de la unidad 1 a la unidad 5, ¿sí? Ese va a ser el parcial, que es uno solo. No sé, Ser, si querés explicarle algo más del trabajo integrador o algo más a los chicos. No, repito lo que le dije yo el martes a mi comisión, que nos vamos a reunir en la cátedra, hay unas cuestiones que ya están decididas, que ya saben, virtual no va a ser presencial, va a ser escrito, no va a ser múltiple choice, va a ser de desarrollo, y ya les adelanté que vayan avanzando con la lectura de las unidades, las primeras unidades, ya está confirmado que va a ser esta unidad 5, así que ya tienen, digamos, para sentarse y repasar, digamos, hasta la unidad 5. Las otras cuestiones ya van a ser detalles que vamos a estar explicando nosotros el martes para todos. Lo Así mismo es, que explicaba la profe Dafne también con respecto al trabajo práctico integrador, también acuérdense que vamos a ir viendo las pautas por comisión con las unidades que nos están quedando desarrollar y ya va a ser un trabajo evaluativo por clase, digamos, cómo va avanzando cada grupo. muy bien, así es. Otra cosa, los de la comisión 1 y 2, los que están de 8 a 10 y 10 a 12, todos van a rendir el primer parcial el 31 de octubre, todos, pero solo la comisión mía, que es de 8 a 10, de 10 a 12, el recuperatorio se pasa para el martes 21, no el 14, sino el 21, pero solo para la 1 y 2, el resto recupera el 14, ¿sí? 14 de noviembre. Oral van a ser los exámenes finales. Imagínense, tenemos 100 alumnos por comisión. Si tenemos que tomar oral a 100 alumnos, a 600 alumnos, necesitamos fácil 5 días. Entonces, Yo 200, digamos. claro, Cada 200, uno 200. 200 yo, salimos a las 12 de la noche. Sí, bueno, pero a ver, no somos tantos, dice, pero yo En nuestras tengo la comisiones sí. asistencia, tengo De 94 80 para pibes arriba en la son. asistencia. De 80 para arriba son, ¿eh? Sí, son más de 87. Entonces, a ver, no hay manera. El examen No, final, el que no promocione y tenga que rendir un final, obviamente el final se rinde oral. Pero este parcial es escrito, van a hacer las preguntas que vamos a ver después con el profe cuántas hacemos y todo. Y también recuerden que en una mesa que hay 5 sentados, van a hacer 5 exámenes distintos. 5, porque yo no confío en ustedes. Se van a copiar, entonces van a hacer 5 exámenes distintos. No les tengo fe. Así que eso bueno, le dije no que guarde sé la ansiedad del martes. qué. Le dije que esperen la ansiedad del martes, ellos querían adelantarse. Chicos, ¿qué libros van en cada unidad? A ver, los trabajos prácticos, ¿los hicieron? Si hicieron los trabajos prácticos, en cada trabajo práctico tienen, en 2 unidades, tienen una grilla de nosotros que subimos de cátedra, donde tienen ¿Mm? todo eso resumido. Tienen toda la unidad 3 y 4 la tienen resumida. La 5 también la va a subir Sergio, la van a tener resumida en la plataforma. O sea, unidad 1, 3, 4 y 5 tienen los resúmenes que le hicimos nosotros, con lo cual Profe, Dafne también está separado por unidad dentro de la plataforma. O sea, está está por separado los libros, pestaña, unidad 1, 2, 3 y 4. tal Y los cual. prácticos también están separados por unidad. Los prácticos están separados por unidad y cada práctico dice libro Tahuanzuategui, libro, ¿cuál es el que vimos en romano? Argüello, tal, Argüello. tal. O sea, los libros los tienen, Tahuanzuategui, tienen Argüello, tienen todos los libros Exactamente. ahí, tienen los resúmenes de las cátedras subidos también en la plataforma Los y PowerPoint. los PowerPoint y tienen los trabajos prácticos.
Recuerden, los trabajos prácticos. Estudien bien los trabajos prácticos, porque el trabajo práctico hacemos hincapié en las preguntas de lo que se vio en clase. Recuerden que la unidad 2, Argüello, es todo un libro y nosotros no vimos todo el libro, vimos solo algunos temas. Por lo tanto, el trabajo práctico de la parte de Argüello, estudien del práctico. Estudien del práctico, porque ese práctico es el que vamos a tomar, o sea, de Argüello. No todo el libro, ¿se entiende? Porque no van a llegar ni a gancho. A ver, acá dice, las clases teóricas de la unidad 3, 4 van a subir. Sí, les cuento qué pasó. Yo fui el día martes con el pendrive y le pedí que me pasen la clase. El tema que en quien me tenía que pasar la clase no había ido ese día a la mañana. Entonces no me pudieron pasar la clase. Y me dijeron que vaya este martes, que él sí iba a ir y que me iba a pasar las clases teóricas. La del jueves pasado y la del jueves anterior. Y esta también se la paso al profe Sergio para que la suba, porque el que maneja la plataforma es el profe Sergio, no es nosotros. Yo no sé. Él es el Yo que soy el maneja. administrador. Así que él le va a pasar. En Profesora, la, una pregunta. dice, ¿Me escucha? sí, Carlos, Sí. Quería hacer una consulta. Los que no somos de la comisión de usted, profesora Dafne, digamos que en el parcial, ¿los exámenes son iguales para todos, los mismos, o cada profesor de cada comisión tiene su estructura o su forma de hacer el examen? a ver, la idea era que hiciéramos una reunión antes del 31 y definamos los exámenes, las para preguntas, todas las comisiones. porque la idea es llevarla impresa. Hasta ahora, con Sergio nos vamos a reunir. Sergio está en la comisión 3 y 4, no, 4 y 5, ¿no? 4 y 5. 4 y 5, de 15 a 19. 15, 17, 17, 19. Con él sí nos vamos, ya está seguro que nos vamos a juntar y vamos a hacer la misma metodología, preguntas, llevar el examen impreso, 5 temas distintos por mesa. ¿Refuerzo? Hasta ahora sí va a ser así. Ajá. Y la de la comisión 3 de la profesora Arellano. Estamos en conversaciones todavía. Perfecto. Estamos charlando ahí, estamos viendo, pero suponemos que sí, que vamos a reunirnos y que todo vamos a hacer. ¿En qué comisión está que no te dieron ningún trabajo Tres, corregido, Natalia? tres. Bueno, Bueno, chicos, no, pidan los De los trabajos. 12 a 2. No. A ver, estamos diciendo que vamos, que mucho de las que pregunta de lo del examen parcial del 31 las vamos a sacar de los trabajos prácticos, tienen que tener los trabajos prácticos corregidos a los fines de poder ir estudiando. O sea, Claro. yo en mi comisión ya les entregué hasta el trabajo práctico 4, están todos entregados y todos corregidos. Ahora me yo estoy queda retrasado. cinco. Yo estoy retrasado, pero sí estoy presentando. El profe Sergio ya terminó 2 que ya entregaste, ¿no? Sí, sí, Le quedaría solo 2 y listo. O sea que van a tener tiempo perfectamente de sí, sí, estudiar. sí. Pero los que no tengan ningún trabajo, Pidan vayan y pidan los trabajos y pídanle que se le entreguen los trabajos para poder estudiar el examen. para el examen. Porque, por ejemplo, de última, el trabajo práctico 1 o el 3, el 4, el 5, esos sí están en las grillas de los resúmenes, están, digamos, en todo lo que vendría a ser los libros y Fichas. todo. Pero el 2, el de trabajo práctico 2, Argüello lo tienen que estudiar del trabajo práctico porque no van a estudiar todo el libro. Se tienen que Bien, limitar a los temas del trabajo práctico, perfecto. ¿sí? Así que Perfecto. bueno, pídanle o sea, a su profe que les entregue, aunque sea el trabajo. El trabajo más importante que les tienen que entregar es el 2, porque lo otro sí está en la grilla de los resúmenes, pero el 2 no, porque el 2 no es el libro entero, sino que es ese trabajo. Bien, perfecto. Bien, chicos, entonces los detalles los vamos a terminar de compartir el martes.
pero ya se van sabiendo entonces que es presencial, en horario de la comisión, consignas referidas a los trabajos prácticos y hasta la unidad número 5. Así que ya pueden ir repasando, leyendo. Yo lo que les sugiero a mi comisión es que lean del texto, sostengan, diríamos, la lectura, después refuercen, digamos, con la ficha de cátedra y con los trabajos prácticos. A veces no se queden solamente con los trabajos prácticos. El trabajo práctico es una apoyatura. Traten de leer. Es individual el parcial. Sí, tal cual. Así Así que que, avancen. Está todo en la plataforma a disposición para que accedan, digamos. Vamos a hacer nosotros todo lo posible para que tengan todo a mano para poder estudiar. Es más, se lo está haciendo ya, digamos. perfecto, sí, así es, está todo. El profe Sergio le subió todo a la plataforma. Están los libros, están los resúmenes de cátedra, está todo. Yo lo que le sugería a mi comisión, profe Dafne, también es que vean ustedes cuál es la mejor forma que tienen para estudiar ustedes. Fíjense, algunos tienen más memoria auditiva, ahora más visual, o a algunos les gusta escribir resúmenes o escuchar una y otra vez también el teórico de la profe. Fíjense Perfecto, cuál es la estrategia que ustedes tienen para estudiar también. Hagan el hábito. sí, así es, perfecto. Pero ya tendrían que empezar, porque si no, no van a llegar. Mm, ¿Listo, Bueno, chicos? bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Se me escucha? Porque está como tildado Sí, el... sí, te estamos escuchando. Se No sé escucha, por qué profe, me clarito. sale Zoom, no responde. Ah, bien. Bueno, igual acá está grabando, así que cuando termine de convertirse todo, yo te paso todo ser para... Perfecto. Sí, como Profe, hicimos la última vez. profe, Quiero dejar de eh, compartir el PowerPoint y no puedo. qué clase es la que no va a dar usted? Pasa que ya se lo dijimos al doctor, no lo entendemos y habla muy bajito porque se va muy por las ramas del tema. Según él explica, pero la verdad que no. Como yo que flasho ahí, me voy por cualquier rama también. No, Eh, no, pero el profe está explicando y se va y después dice, ay, perdón, me tengo que ir. Y uno se queda así como que, ah, bueno. Y el profe dice, bueno, llegamos hasta este tema. Y, y uno, bueno, se tiene que volver autodidacta, digamos, en ese momento. Por bueno, eso le digo, nosotros por ahí, cada profe tiene su estilo, pero por eso le digo, traten de ver que no, a veces no es solamente el teórico, está el texto, están las fichas de cátedra, están los PowerPoint, y si no están las instancias de los martes también para poder tomarlas. Igual estamos tomando todos los aportes que están diciendo chicos, y ahora cuando tengamos la reunión de cátedra lo hablamos y lo conversamos. sí, igual, a ver, lo que yo voy a dar la semana de mayo, y a ver, tengo el programa acá, lo que va a terminar de dar el profe, lo que les va a terminar de explicar, a ver, acá tengo la unidad 5 es la parte del Estatuto de 1811, 1815, 17, 19. Igual, a ver, si ustedes alguno de esos temas no lo entienden perfectamente el día martes, me pueden decir, profe, no entendí el decreto de supresión de honores de Mariano Moreno, ponele. Entonces, bueno, le explicamos el decreto de supresión de honores de Mariano Moreno. O nos dicen, profe, no entendí tal tema, se lo explicamos, no hay problema. Pero digamos que ya todo lo que se dio y lo que no está también, como dice el profe, en la grilla, en los resúmenes, tienen absolutamente todo. Bueno, Ah, bueno. profe, En todo caso, en alguna clase si hay algo que no entendí, pregunto Claro, si sea. ¿vos en qué sí, Así, comisión también estás? la idea es que si van avanzando ustedes en el estudio y sí, sí, sí. semanas previa al parcial, se pueden ir viendo también consultas también, eso es verdad. Es que Ah, claro, porque vamos a tener una clase anterior al parcial donde seguramente ya vamos a tener toda la unidad 5 resumida y esa Ujú. clase de ese jueves, 26 tendríamos, claro, justo ahí se cortó la la profe, clase del pero 20 tendríamos la clase 26. la clase del 26 va a quedar como un repaso de todo lo que no se entendió. Los que dicen, eh, eh, ay, recién está entrando acá y estoy leyendo todo. Lo de la clase de los martes, la que dice que no entiende, el martes, ¿en qué comisión está? soy Ayelen, profe, estoy en la comisión de 3 a 5. Bueno, Conmigo. claro, si vos ponele, hay un tema puntual
que no entendiste, le decís, profe, esto no entendí, y te lo explica. Si no, ustedes tienen que llegar al jueves 26 ya habiendo visto Ya. casi la mayoría de la materia, porque están ahí, de toque al parcial. Entonces, vean todo, estudien todo, y el día 26 me van tirando los temas, no me vengan a decir, profe, no entiendo la unidad 2, porque obviamente en 2 horas no podemos desarrollar toda la unidad 2. O sea, tienen que ir con temas puntuales. Es decir, profe, no entendí, no sé, como dijeron hoy, el planteo de Francisco Victoria, perfecto. Profe, no entendí tal cosa, pero temas puntuales. No, el que me dice, no entendí nada, y bueno, anda a leer primero entonces. Porque ahí ya el que no entendió nada es porque ya es falta de estudio, de lectura y de ver las clases. Así que bueno, no sé, y el tema de la monografía, el trabajo integrador, lo van a ver cada uno con su comisión, ¿no, Ser? Así es. Así es, yo ya les expliqué a los de la comisión 1 y 2 que tenían que elegir una de esas unidades, hacer un trabajo, una monografía, y eso ya se lo entrega, que es individual, se lo entrega cada uno a su docente que es JTP. Cada uno a su comisión. Los de la comisión de la doctora Arellano le tienen que preguntar a ella cómo va a ser el trabajo integrador y todo ese tema, al igual que el parcial, y todo. Por ahora estamos viendo, digamos, cuándo nos reunimos para ya armar El cronograma final ya, porque el que está subido en el aula es tentativo, acuérdense, está en el aula el cronograma para que ustedes lo miren. Está el cronograma tentativo de evaluaciones que lo estamos respetando, que es el 31 el parcial, 7 la entrega de notas, 14 el recuperatorio, bueno, y agregó la doctora Rodríguez que en el caso de su comisión va a tener otra fecha. Sí, eh, y está el cronograma tentativo de trabajo final, que también es hasta el 14 de noviembre, y que nosotros vamos a ver por comisión, por eso lo dice la profe. Si nosotros ya tenemos una semana antes la presentación con todas las correcciones que nosotros requerimos, ya estaría presentado antes. claro. Así es. Y el trabajo se lo tienen que hacer de las unidades que no entran en el parcial. 5, o sea, 6, 7, 8 y Y 9. 9. Cosa de que Bien. también puedan llegar a ver otros temas aparte de eso. Así que bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Con esto ya el día martes pueden desarrollar y terminar el trabajo práctico número 5 y ya le vamos a subir el trabajo práctico número 6, que ya con la clase de hoy y la del ¿Y jueves el pasado jueves? más la que el jueves que Eh, viene estaría completo para que lo puedan terminar el otro martes. Bien. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si el trabajo es individual, sí, es individual. Va, no sé, ser que individual, ¿no? Sí, porque es evaluativo. Bien, claro, el trabajo práctico integrador es individual, ese lo hacen de a uno. Es cuenta del parcial, recordamos que es cuenta del parcial de trabajo práctico integrador. Cuenta como Sí. nota evaluativa, digamos. Así que bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta y si no, bueno, nos vemos el martes. Así es. El martes, si no hay paro de colectivo. Si es que no hay paro Lo de tuvimos que colectivo, porque si sigue el nosotros paro lo de tuvimos que colectivo, retirar. harán el trabajo en su casa y lo llevarán el otro martes ya terminado. Así que bueno, Dale, listo, máximo chicos. de página de trabajo final. No se vaya, profe, ¿qué quieren que nos quedemos hasta las 12 de la noche acá? El trabajo, ¿cuántas páginas? No sé, 10 páginas, supongo, será el Ya más. vamos a acordar los criterios. Vamos a acordar los ¿Ya de qué criterios. lo Por eso le vamos a dije subir? ya. Primero piensen en el parcial, después vamos a pensar en el trabajo final, chicos. Por eso le digo, la Claro, ansiedad, piensen en el manejemos la parcial, ansiedad, por favor. tal cual, una ansiedad manejan, piensen en el parcial que es lo más importante. Así que bueno, nos vemos entonces el día martes, si es que no hay paro de colectivo, y ahí se termina y se entrega el trabajo práctico 5. Así que Así bueno, es. nos vemos el próximo martes. Que estén Nos bien. vemos. Chao. Cuídense.